simulación. Pues vamos a usar SimEscape sobre Simulink. Vamos a hacer la simulación de este sistema. Es un sistema que tiene dos masas, tres resortes, un amortiguador entre las dos masas, tiene fricción entre las masas y el piso, tiene dos fuerzas aplicadas, y las salidas van a ser en este caso dos de desplazamientos. 1 y 2 serían las entradas del sistema, que vendrían siendo nuestra señal de control. Y1 y 2 serían las salidas del sistema. Este ya sería un sistema multivariable. Acá en SimEscape, pues dentro de Simulink hay un toolbox que se llama SimEscape. Dentro de este SimEscape pues es donde están los modelos de simulación, por ejemplo para circuitos eléctricos, mecánicos, magnéticos, físicos, etc. Nosotros vamos a utilizar entonces los mecánicos. Específicamente este circuito es sistemas mecánicos de traslación, pero pues igual si queremos simular un circuito eléctrico pues se hace de la misma forma. Nuestro objetivo es ya no plantear la ecuación, sino plantear directamente el sistema físico como tal y a partir de ahí obtener las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos dos masas, entonces ubicamos las dos masas. Es básicamente ubicar los elementos, las referencias, y con eso se van construyendo pues cada una de las variaciones del sistema. Entonces tenemos dos masas, ¿sí? Tres resortes. Entonces, dos masas, M1, M2, resortes. Entonces tengo tres resortes, dos masas, tres resortes. Miren, en el diagrama tenemos masa 1, masa 2, K1, K2 y K3. Yo estoy tratando de hacer acá el mismo dibujo. Entonces masa 1, masa 2, K1, K2 y K3. La ventaja de este sistema es que de una vez me permite hacer la relación sin plantear las ecuaciones de todo el sistema, todos los diferentes elementos del sistema. Entonces masa 1, masa 2, K1, K2, K3, amortiguadores. Entonces amortiguador tengo traslacional. Entre la masa 1 y la masa 2 tengo un amortiguador. Y tengo fricción. Entre la masa 1 y la referencia, entre la masa 2 y la referencia. Entonces, estos son como los elementos. Necesito las referencias, el punto con respecto al cual voy a hacer las mediciones. Entonces, esto es básicamente lo que necesita el sistema. Ahí está el sistema físico. Todavía no hay ni entradas ni salidas, solo las referencias. Este sería entonces el B1. Este sería el B1. Y estos pues sería el B2. Tengo dos B2, que serían pues los dos el B2 para la masa 1, que sería la fricción, la masa 1 y fricción de la masa 2. Entonces, por ejemplo, acá las masas tienen un único terminal. Este resorte estaría entre las dos masas. Entonces iría así. ¿Qué es este? Este resorte está entre las dos masas. Este resorte, por ejemplo, está entre la masa y la referencia. Entonces, este resorte está entre la masa y la referencia. Entonces, por ejemplo, la referencia. O tener otra por acá. Entonces es la misma referencia, simplemente para que no me quede tan lejos. Este sería el otro resorte, entre masa y referencia. Este amortiguador, por ejemplo, está entre las dos masas. Entonces todo este punto es la masa. Entonces ahí tengo el amortiguador entre las dos masas. Y aquí tengo fricción. La fricción va entre la masa y un punto de referencia. Entonces fricción va entre la masa y un punto de referencia.
fricción entre la masa y punto de referencia. Pues aquí, por ejemplo, si ustedes notan acá estos elementos, aparece un terminal que es el de C y el de R. C y R. Pues uno usualmente utiliza R y C para denotar cuál es el que va al punto móvil y cuál es el que va a la referencia, pero pues aquí no hay diferencia. En cambio, por ejemplo, para nuestros sensores y nuestras fuerzas sí hay diferencia. Este es el sistema físico, como tal. O sea, aquí nosotros ya podríamos tener el sistema físico. Pues no tenemos entradas ni salidas, pero pues ese sería el sistema físico. Aquí hay que agregarle este puerto que es el de configuración. Y ya hay que agregar, por ejemplo, entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, dentro de los elementos que nosotros tenemos ya serían sensores. Este sensor sería un sensor, por ejemplo, de posición traslacional. Entonces yo necesito censar la posición de la masa con respecto a una referencia. Entonces, por ejemplo, esta es la referencia, esta es la masa. Sí, lo ubicamos acá. Esta es la referencia, esta es la masa. Y aquí tengo velocidad y posición. ¿Cómo estoy midiendo el desplazamiento? Entonces lo estoy midiendo con respecto, el desplazamiento en este sentido, con respecto a la referencia. Necesito otro de estos acá. Entonces, por ejemplo, con respecto a la referencia, entonces igual tengo la masa. Si la posición de referencia fuera en el otro sentido, ¿cómo sería? Simplemente nosotros debemos definir acá este case iría a la referencia y el R iría a la masa. Eso inmediatamente me cambia pues el sentido de medición. Entonces aquí tengo las dos salidas, sería salida, pues acá me da como sensor posición y velocidad. Todo esto va con unidades. Entonces, por ejemplo, aquí si yo le doy doble clic, tengo los valores de la masa, kilogramos. Todo esto está así, newton sobre metro. Entonces aquí ya va todo con unidades. El sensor pues me va a entregar la posición, por ejemplo, en este caso la posición en metros. Esta es mi condición inicial de medida, por ejemplo, si tengo un sistema donde tengo una posición inicial diferente, entonces esta sería la posición inicial. Aquí tengo las dos salidas. Entonces, cuando que la posición inicial de la masa es 0, entonces asume lo que está ahí pegado a la pared, empieza ahí. No, es el punto alrededor del cual la voy a medir. Es decir, si ustedes notan aquí, la posición la voy a medir con respecto al punto de equilibrio. Entonces todas las posiciones acá se miden con respecto al punto de equilibrio. Entonces el sistema está en equilibrio. Si yo tengo variaciones con respecto al punto de equilibrio, esas serían las que se miden. Esa posición inicial 0 sería el sistema como está acá, en equilibrio, es decir, sin tener ninguna fuerza aplicada. Ya viene la aplicación de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, fuente de fuerza. Entonces voy a aplicar las fuerzas sobre la masa. Y aquí aparecen los sentidos de las fuerzas. Entonces miren, por ejemplo, con el del desplazamiento. Entonces, por ejemplo, para esta fuerza, Y1, esta fuerza va en sentido contrario al desplazamiento. O sea que si yo miro aquí, esta fuerza, el case, iría donde va el R del sensor. Y el R
donde va el case del sensor. Esta sería la entrada. Necesito otro de fuerza, otra entrada para esta fuerza. Esta va en el mismo sentido de Y2. Quiere decir que va igual que el sensor, o sea que el R va donde va el R del sensor y el C va donde va el C del sensor. Eso me define el sistema de coordenadas. Ya tengo las entradas y las salidas. Esto está en un modelo que es Simescape, y para comunicarlo con Simulink, por decirlo así, con las variables, por ejemplo, escalón o con los osciloscopios, tengo que usar unos elementos que me permiten convertir de Simescape a Simulink. Entonces, por ejemplo, sería este. Aquí estaría convirtiendo de Simescape a Simulink la variable. Aquí estaría convirtiendo de Simescape a Simulink. Estas variables ya las podría conectar, por ejemplo, a un scope. Y de forma similar tengo que usar la de Simulink a Simescape para las entradas. Entonces, por ejemplo, aquí esta y esta ya me permitirían acá conectar variables, por ejemplo, de tipo escalón. Entonces ya tengo mi variable de entrada, por ejemplo, escalón. Entonces aquí tendría una variable, por ejemplo, un escalón. Aquí podría colocar otro, que serían las fuerzas de entrada, y aquí ya puedo conectar los scopes. Aquí tendría uno, aquí tendría el otro. Esta sería, de acuerdo a este diagrama, esta sería Y2 y U2. O sea, esta es el U2, ¿cierto? Este es el Y2. Este sería el 1 y este sería el Y1. Esas son pues las variables que tenemos. Aquí en estos elementos de conversión debo incluir las unidades. Entonces, por ejemplo, debo decir, aquí voy a colocar de 0 a 1. Simulink está sin unidades. Aquí debo decir, como esto está todo con unidades, debo decir esto que entra acá, que sería una fuerza, en qué unidades está. Entonces, por ejemplo, acá le diría, eso es una fuerza, entonces Newton. Okay. Entonces este está en Newton. Esta sería otra fuerza. Entonces, Newton. Okay. Estas serían, por ejemplo, de posición. Entonces, por ejemplo, que me la den metros. Okay. Posición, metros. Okay. Entonces aquí ya podría mirar, por ejemplo, la respuesta del sistema de entidades de entrada. Este ya sería un sistema multivariable, un sistema de tipo masa, resorte, amortiguador, pero esta simulación ya tiene en cuenta todas las relaciones del sistema, pues directamente a partir de las masas. Yo puedo hacer exactamente lo mismo con un circuito eléctrico. Entonces, por ejemplo, necesito encontrar un modelo de algo representado por un circuito eléctrico, entonces lo hago con eso. Aquí tendría entonces la salida. Entonces, por ejemplo, ya la salida del... Vamos a usar más bien un solo scope. Sí. Ponle acá dos ejes. O no, grafiquemos, vamos a hacerlo más bien con un multiplexor.
puedo usar un demux. ¿Cuál es la diferencia entre usar el demux y el configurar ahí esto con dos entradas? Con dos entradas vería dos gráficos aparte. Con este vería uno solo con las dos en el mismo eje. Y acá, por ejemplo, para el escalón igual. Voy a usar uno solo. Esta es la 2. Entonces, la 2. Y aquí entonces ya tengo que colocar 2. Entonces, por ejemplo, en el tiempo 1 y en el tiempo 5, valor inicial 0 para las dos. Valor final, por ejemplo, 1 y 0.5. Este ya me generaría los dos escalones. Y aquí pues estarían las gráficas y yo puedo modificar, por ejemplo, el valor de la constante del resorte, de la fricción. Esta sería pues la gráfica correspondiente a ese sistema. Y pues es un sistema acoplado. Este sería el efecto pues de respuesta. Aquí pues él toma por defecto la forma de respuesta. Si uno la quiere refinar, puede decir que tome más puntos. Entonces usted le puede decir acá, por ejemplo, que le haga un muestreo más pequeño. Entonces, por ejemplo, que le tome señales así. Creo que con eso es suficiente. Aquí le muestra un poco mejor. Obviamente son muchos más datos, entonces aquí uno le quita en la configuración que le limite a los últimos 5000. Miren que acá le muestra solo, la simulación era de 10 segundos, me graficó únicamente desde 5. Entonces aquí ya esta sería la gráfica pues, de respuesta. Es un sistema acoplado, 2 entradas, 2 salidas. Y por ejemplo, si uno quiere obtener el modelo de espacio de estados, ya repite lo mismo que hemos hecho para las simulaciones anteriores. Entonces definimos cuáles serían los puntos de entrada. Entonces, por ejemplo, mi entrada podría ser esta. Esta es la entrada, enlazo abierto. Esta es la salida. Y hago el análisis lineal. ¿Qué voy a obtener? Pues a partir de ese sistema, de una vez el modelo de espacio de estados. Entonces pues no tuve que hacer todo el modelamiento del sistema, sino únicamente la relación entre los bloques pues del sistema mecánico, y aquí utilizando esta representación del modelo, pues ese modelo ya es lineal. Aquí lo que va a obtener directamente es el modelo de espacio de estados. Un sistema multivariable, ya digamos, pues no hablando de variables de estado, sino en función de transferencia, ya no sería una sola función. Claro, sería una matriz de transferencia. Aquí pues ya les voy a mostrar cuál es la estructura del modelo de espacio de estados y la de la matriz de transferencia. Pues en esa, este sería por ejemplo la respuesta del sistema. Tengo 2 entradas, 2 salidas, entonces acá me muestra usando superposición. Entonces la salida 1 a partir del escalón de la entrada 1, la salida 1 a partir de la entrada 2, salida 2 a partir del escalón 1 y salida 2 a partir del escalón 2. Este es el modelo de espacio estados, el inciso 1. Entonces aquí tengo el modelo completo. Esta sería la matriz A, es de orden 4, pues tengo aquí orden 2 para esta masa, otro orden 2, entonces el sistema total sería de orden 4. Esa es la relación pues de las masas.
Estas pues serían cada una de las relaciones entre las variables. Entonces tengo la matriz A, matriz B, esta es de orden 4, o sea tengo 4 estados. La matriz B pues va con las dos entradas, aquí me la relaciona directamente con U1 y U2. Esta es la matriz C, entonces para las dos salidas, esa sería la relación pues que tiene el sistema. Entonces aquí tengo todo el modelo de relación entre cada una de las variables. Por ejemplo, aquí en el B se nota el signo, que hay una fuerza que va en el mismo sentido en 1, la otra va con -1, porque van en sentido contrario, ¿cierto?, a las posiciones que se habían planteado. Entonces eso plantea, por ejemplo, los modelos de relación entre cada una de las fuerzas. Entonces ahí tengo velocidad, posición de cada uno de los elementos. Y aquí ya tengo pues el modelo de espacio de estados. Si quiero sacar la matriz de transferencia, bueno, noten que acá es de dos salidas, tenemos dos salidas y acá tenemos dos entradas. La matriz de transferencia, si la deja sacar, aquí me da 4 funciones, todas con el mismo denominador. Entonces, todas tienen exactamente el mismo denominador. Esta es la matriz de transferencia. Esta sería una matriz de transferencia que tiene 4 funciones. Esta sería la que me relaciona la salida 1 con las entradas 1 y 2. Perdón, la entrada 1 con las salidas 1 y 2. Y la entrada 2 con las salidas 1 y 2. Entonces aquí es igual, por ejemplo, la salida 1. La salida de 1 es esta función de transferencia por la entrada 1 más esta función de transferencia por la entrada 2. Esa sería la salida 1 completa. La salida 2 sería esta función de transferencia por la entrada 1 más esta función de transferencia por la entrada 2. Ese sería el sistema de representación, todas con el mismo denominador. El denominador básicamente es el determinante de S por I menos A, o sea, esta función, que sería este de acá. Igual si uno mira, por ejemplo, los polos de este deben corresponder con los valores propios de esta matriz. Entonces los valores propios de A son exactamente los polos de este sistema. Ese es el modelo pues completo de simulación, pero entonces aquí se puede obtener tanto el modelo de espacio de estados como la matriz de transferencia. El modelo de espacio de estados simplemente cambia en que acá tendríamos, a diferencia de un sistema con una sola entrada, una columna más, y aquí en la de salida una fila más, en estas dos. Entonces acá sería fila y columna más, pero el número de estados es igual. O sea, esta representación de estados no cambia si yo tengo una entrada, 2 entradas, 10 entradas, sigue siendo el mismo número de estados, porque el número de estados depende de la configuración del sistema. Entonces ese sería todo el modelo de simulación. Ahora, por ejemplo, el controlador sería con el espacio